el Rey de Reyes, que es Jesucristo, Rey de los Reyes. ¿Dónde aparece en la Biblia que Pedro es el Papa? ¿Y quién lo nombró Papa? Usted mismo lo va a leer, búsquemelo en la Biblia. Pero primero tiene que saber qué significa Papa. ¿Sabe? Padre. Otra vez. Padre. Padre. ¿Lo escucharon por las redes sociales? Sí, significa Padre. ¿Quién lo nombró Padre? Papa. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos nombró Papa. Padre. ¿Dónde? Mateo capítulo 16, versículo 18, que él mismo va a leer, por favor. Él mismo lo va a leer. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, dígalo. Y yo te digo hoy que tú eres Pedro, no dice Papa. No, es que todavía no lo he explicado. Todavía no lo he explicado. Lo está explicando usted. Yo todavía no lo he explicado. Es que no dice así. No, por él. ¿Usted lo va a leer o lo leen ellos? No, yo lo leo. Bueno, dale. Es que ustedes no olviden qué significa Papa. Padre. Nunca lo olviden. Porque él me pregunta quién nombró a Pedro Papa. Y se mete a católico, vamos a decir, cumple. Yo le tengo. Ok, 18, ¿no? Sí. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siga. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ahora subraye lo que viene, hermano, y no lo olviden, ni ustedes ni los que están en la cámara. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Siga. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Deténganse ahí, subrayenlo. Jesucristo le está dando ¿a quién? A Pedro. ¿Qué le está dando? Las llaves. ¿De qué? Del reino. Entonces, si le está dando las llaves del reino, Jesucristo es el rey y le está dando a Pedro las llaves. Pero todavía ahí no dice Papa. Ahí no dice papá. No dice padre. ¡Tranquilo! ¡Con calma! ¡Despacio! ¡Despacio! Solamente pongan la lupa. Detalles. Aquí te doy las llaves del reino de los cielos. Sigan. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, ¿de quién se copió Jesucristo? ¿De dónde sacó esa frase? ¿Esas son de él? No. Esas son textuales de Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Isaías 22, 20, 22 va a explicar a quién se le da las llaves. Va a explicar quién entrega las llaves. Y va a explicar cómo la gente tiene que llamar a esa persona que se le entrega las llaves del reino. A ver si lo llaman padre. Si lo llegan a llamar padre, comprenderán por qué Jesucristo le entregó las llaves a Pedro. Vamos a verlo. Isaías, capítulo 22, versículo 20. Léalo usted mismo. Porque no va a leer donde diga padre. ¿Isaías qué? 22, 20 al 22. Hermanos queridos, Jesucristo no inventó nada. Él agarró de allá, de lo que Isaías decía, de lo que venía del pueblo de Israel. Le está hablando a judíos. Entonces él le va a decir, yo soy el rey. Pedro es mi mayordomo. ¿Cómo lo dice? Entregándole las llaves. Lo que antes quedará atado, lo que desate quedará desatado. Vamos a ver cómo lo dice Isaías 22:20. A Eliakim, hijo de Elías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le conferiré tu cargo. Le da un cargo, le está dando un cargo a Eliakim, el mayordomo. El rey le da un cargo. Vamos a ver. Y él será un padre para los habitantes de Jerusalén. Ese será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y pongan cuidado,
Pongan cuidado, un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Y para la familia de Judá. Diga. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¿Por qué Jesucristo pone la llave en las manos de Pedro? Porque el rey colocaba en manos del mayordomo las llaves. ¿Y cómo lo llamaban? Los súbditos del rey. Padre, todos los súbditos del rey, los que no eran súbditos, los que eran enemigos del rey, no lo llamaban padre. Pero los súbditos del rey, los que reconocían al rey, lo reconocían como rey, a su mayordomo, a quien le daban las llaves, lo llamaban padre. Porque Jesucristo le entrega teológicamente a Pedro. ¿Qué significa cuando le dice, a ti te doy la llave, te estoy nombrando mi mayordomo y todos lo tienen que llamar padre? Los súbditos del rey. Y Jesucristo es el rey, pero no de la casa de David terrena. La casa de David significaba el pueblo de Israel, sino del reino de los cielos. Y a Pedro lo nombró jefe. Y entonces, escuche lo que sigue. Escuchen lo que sigue para que ustedes se den cuenta. Exactamente lo que hacía un rey, lo hace Cristo. Él es el rey. Y lo que hace un mayordomo, lo hace Pedro. Y como la gente trataba al mayordomo, nosotros tratamos a Pedro. Dale. Colgarán. ¿A ti te doy las llaves? Estamos en... Sí, en Isaías. Isaías todavía. Ajá. Lo último que leyó. A ti te pondré en tus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Exactamente lo que Jesús le dijo a Pedro. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado. Lo que desates quedará desatado. Ciertamente, esto es para aquellos que busquen la verdad y que busquen encontrar en la Sagrada Escritura las razones por las cuales la Iglesia Católica tiene el Papa. Si usted me pregunta a mí, yo se lo explico y le doy una razón bíblica y teológica por qué Pedro es el jefe, el papá, el padre de todos los que son súbditos del Rey de Reyes, que es Jesucristo, Rey de los Reyes. Muchas veces me he encontrado con sacerdotes sinceros que están buscando veras a Dios y me dicen, señor Alducin, Pedro fue el primer papa. Y yo les contesto y les digo, esto es absurdo históricamente, eclesiásticamente y etimológicamente. ¿Qué quiere usted decir, señor Alducin? Que si Pedro hubiera sido el primer papa, ¿quién fue el segundo? Porque damas y caballeros y hermanos católicos, durante 500 años no hubo tal cosa como papa. Si hubiera sido la idea de la sucesión apostólica, los mismos apóstoles hubieran nombrado a un jefe o un pontífice máximo de la Iglesia Católica. Pero en 500 años, damas y caballeros, en 500 años había dos obispos, el obispo de Constantinopla y el obispo de Alejandría. Y durante 500 años no hubo tal cosa como que todo el poder residiera en una sola persona. Esto fue un invento de hombres que quisieron comenzar a usar el poder y hacer negocio con el cristianismo. En el año 445 al año 500 después de Jesucristo, el obispo de Roma, acuérdense que había dos obispos, fue declarado jefe supremo de la Iglesia Occidental. En el año 502 se le declaró al sumo pontífice romano que él no podía ser juzgado por ningún tribunal terrenal, por ningún gobierno ni por ninguna iglesia. Él era el jefe supremo sin poder equivocarse jamás. En el año 510 se elevó a un hombre a la posición de un dios. En el año 1870 se declara por fin, bajo dogma de fe, en el año 1870, la infalibilidad papal. Esto significa que el Papa diga lo que diga, se considera ex cátedra, o sea, que es la voz de Dios.
Y si alguien no acepta lo que el Papa ha dicho, es excomulgado. La palabra excomunión significa ser condenado, sin ir al purgatorio eternamente en las llamas del infierno. La Iglesia de Roma, vuelvo a repetir, enseña actualmente que Pedro fue el primer papa y que por lo tanto ellos, o sea los papas, le suceden oficialmente. Pero sin embargo, en esta mañana vamos a comenzar con el catolicismo y a ver qué cosa enseña Roma y a ver qué cosa enseña la Biblia. Vean Deuteronomio capítulo 32. Y vamos a demostrar en esta mañana que no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento, la roca siempre ha sido Jesucristo y nunca Pedro el apóstol. Después examinaremos ese pasaje que usan donde Cristo le dice: tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Vamos por orden entonces, y dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Él es la roca. Pedro ni siquiera había nacido, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es perfecto. Vean ustedes ahora el versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Ahora vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la Biblia: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. La piedra es Cristo. Ahora oigamos al propio Pedro. En primera de Pedro capítulo 2, ¿qué pensaba Pedro acerca de si él era o no era la roca? Escuchemos de los labios y de la pluma del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, del 4 al 7. Pedro escribe y dice: acercándonos a él, ¿qué cosa? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, escuchen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es muy clara entonces la enseñanza en las Sagradas Escrituras acerca de quién es la piedra. Pero viene entonces ese pasaje en Mateo, donde Cristo le dice a Pedro: tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Si nosotros, amigos católicos o personas que me escuchan, no comprendemos el original griego, vamos a tener problemas muy graves. Y si tú agarras este pasaje y construyes toda la doctrina del papado en un versículo sin tomar en cuenta Deuteronomio, ni Efesios, ni Primera de Pedro, te conviertes en un hereje. Un hereje es la persona que infla o saca desproporcionadamente la verdad de su contexto original. Entonces las herejías tienen siempre algo de verdad. ¿Qué significaba cuando Cristo se le acercó a Pedro y le dijo: tú eres Petros? La palabra Petros en el griego es piedra chiquita. Y cuando Cristo le cambió el nombre a Pedro, le puso Simón, de Simón le puso Pedro, y significa piedra pequeña. Y cuando Cristo le dijo: tú eres Petros, o sea, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, la palabra Petra es piedra grandísima, es una rocota grandísima, edificaré mi iglesia. Cristo le decía: tú eres una piedra pequeña, Pedro, pero sobre mí, sobre esta Petra que tú estás viendo, será edificada la iglesia. ¿Cómo es posible que Jesucristo pudiera construir su iglesia sobre un hombre? Cuando la misma Biblia dice: no hay justo ni aun uno, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Entonces las enseñanzas de la Escritura son exactamente claras. Ahora, aparte de estas enseñanzas bíblicas, les quiero dar a ustedes otro tipo de defensa completamente que contradice la enseñanza del papado. En primer lugar, todos los papas se han contradecido unos de otros. Les voy a dar un ejemplo. Juan 23 mandó que todos los católicos no necesitaban confesarse para tomar la comunión. Ahora existe un nuevo decreto que un papa hace 3 siglos dijo que el que no se confesara se iría al infierno. La pregunta es, señores católicos, ¿a qué papa le vamos a creer? Un papa dice que tiene que confesarse y otro quita la confesión. Entre ellos mismos no puede haber infalibilidad porque entre ellos mismos se contradicen. Ahora, muchos papas prohibieron, por ejemplo, durante 14 siglos, prohibieron más de 60 papas que si alguien leía la Biblia, lo mataban quemado vivo en la hoguera. Lo mataban en la hoguera. Y ahora otros, como Juan 23 y Pío XII, permitieron la lectura de la Biblia. ¿A quién o cuál de ellos era infalible? Después vemos en segundo lugar que todas las enseñanzas doctrinales, por ejemplo, de los papas, contradicen la Biblia. Por ejemplo, la mención del limbo, que si a un niño no lo bautizan se va al limbo. Señores papas, ¿de dónde sacaron eso? La mención del purgatorio, lo vamos a ver la semana que entra, que si una persona muere en pecado venial, no mortal, venial, y no se confiesa, ni le echan aceite o los santos óleos antes de morirse, se va al purgatorio a purgar sus pecados y estar listo durante 5.000, 10.000 años para poder entrar al cielo. ¿De dónde sacaron esta enseñanza? No aparece ni siquiera en la Biblia la palabra limbo ni purgatorio. En tercer lugar, las misas a los muertos. Cuando una persona se muere, hacen misas que se llaman gregorianas. Señores, ¿de dónde sacaron este invento? ¿Ustedes creen que una persona que haya sido mala y que haya sido un asesino, cuando después de muerte la familia tiene dinero para pagarle las misas gregorianas, las misas lo van a sacar del infierno? Tenemos también, por ejemplo, que solamente la Iglesia romana salva. Si tú no eres católico, tú te vas al infierno. Eso fue la declaración ex cátedra del papado. Las veladoras a los santos, a las vírgenes, los santos óleos, en donde se encuentran todas estas cosas en la Biblia, no tienen absolutamente ninguna base más que tradiciones inventadas por los hombres. Gracias a Dios por el Papa Juan 23. Que abrió la Biblia, y ahora miles de católicos están abriendo los ojos y dándose cuenta lo que dijo Jesucristo en Marcos capítulo 7. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en verdad